Hola gente linda, soy Juan Matalavera, soy historiador del arte y esto es Cultura de Entre Casa, un pequeño espacio que estoy creando desde el confinamiento para compartir un poquitito mis conocimientos sobre historia del arte y hablarles de aquello que me gusta, justamente uno de los aspectos que a mí más me parece entretenidos o divertidos dentro de la historia del arte son todas aquellas anécdotas, todos aquellos relatos que podemos encontrar en las pinturas, en las esculturas, etcétera. Y cuando hablamos de historia del arte, quizá uno de los semilleros más ricos o los lugares de donde más la historia va a quitar su fuente de inspiración es la mitología griega. De hecho, la mitología griega no solamente sirvió de tema por cuestiones obvias al arte antiguo como el arte griego y el arte romano, sino que también a fines de la Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento va a comenzar a ser una vía a ser explorada para quitar justamente estos temas y va a continuar después, durante el barroco, durante el neoclasicismo, incluso hasta llegar a la cultura popular, donde constantemente tenemos reminiscencias o referencias a la mitología griega. Ahora, quien habla de la mitología griega, obviamente hay muchísimos temas de los cuales hablar dentro de la mitología griega, muchísimos relatos, muchísimas historias, pero quizá uno de los más apasionantes y quizá también temas bastante ricos a ser explorados es el tema de los amores de Zeus. Obviamente de todos los temas de la mitología griega, quizá este es uno de los más, de los que tienen más referencias, porque en caso de que no lo hayan notado, Zeus era un gran picaflor, Zeus era el gran Casanovas del pasado y justamente sus aventuras amorosas van a dar mucho de qué hablar en el mundo antiguo. Ahora, para ubicarnos simplemente un poquitito en contextos, en el contexto, ¿verdad? Cultural, en el contexto histórico, eh, es necesario mencionar, ¿verdad? Algunos elementos básicos de la mitología griega, o sea que hoy para nosotros es mitología, pero que en su momento era una religión, que era la religión de la Grecia antigua en un principio, y el elemento, digamos, más llamativo de esta religión antigua de Grecia es que era una religión politeísta, es decir, los griegos tenían varios dioses y varias diosas a quienes les rendían culto, y además de eso, estos dioses y diosas eran antropomórficos, es decir, tenían no solamente forma y figura humana, sino que también tenían pasiones humanas, es decir, tanto los dioses como las diosas se enojaban, se enamoraban, eran vengativos, eran compasivos, se ponían los cuernos, o sea, las mismas, digamos, dinámicas que los seres humanos las realizamos en el día a día. Ahora, una vez que los romanos absorbieron la cultura griega y que la adaptaron a su cultura y a su religión, ahí es que los dioses griegos van a cambiar de nombre y van a ser asimilados por los dioses romanos. De esa manera es que Zeus, por ejemplo, va a ser transformado en Júpiter, Atenea en Minerva y así sucesivamente. Ahora, dentro de toda esa lista de dioses y diosas que tenía la religión griega y después que va a ser absorbida por la romana, teníamos los 12 dioses principales, los llamados dioses olímpicos, que eran los que residían en el monte Olimpo, que era, digamos, el monte, digamos, más alto de Grecia, y que los griegos creían que ahí en la punta estaba, digamos, el palacio donde vivía Zeus, rodeado por el concilio de los dioses olímpicos, y el principal era, como ya lo mencioné, el dios Zeus, Júpiter para los romanos, y cuyo principal atributo era el rayo, que era justamente el arma que utilizaba él bastante, y tenía un animal sagrado asociado a él, que era el águila, como una forma también de decir recordemos que el águila es el animal que tiene la vista más, que ve mejor desde lejos, entonces como una manera de decir, bueno, Zeus es el que todo lo ve. Y bueno, rodeado él entonces por el concilio de dioses y era el que presidía ese concilio. Zeus estaba, Toma también recuerden, como era, tenía las mismas pasiones humanas, necesitaba quería una pareja, entonces él toma como esposa a su hermana, la diosa Hera, y de esta forma Hera se va a convertir en la reina, por así decirlo, de los dioses y diosas, reina también del Olimpo, y
va a ser ella protectora del matrimonio. Ahora, aquí tenemos algo muy curioso y quizá de alguna forma incluso irónico, el hecho de que Hera fuese la protectora del matrimonio y al mismo tiempo fuese la diosa más cornuda de toda la historia prácticamente, porque como mencioné al inicio, Zeus tenía innumerables aventuras amorosas y constantemente le era infiel a Hera. Entonces, bueno, esta era la diosa del matrimonio, la protectora del matrimonio, al mismo tiempo que era la diosa a quien cuyo esposo le era constantemente infiel. Ahora, Zeus justamente, y bueno, sabía quién era su marido, por supuesto, entonces estaba también ella al acecho, viendo justamente, cuidándole a su marido, viendo cómo poder escapar, viendo cómo poder controlarle, digamos, y Zeus siempre encontraba la manera en burlar justamente al control de Hera. Y una de estas maneras era la transformación o la metamorfosis. O sea, Zeus justamente para escaparse de Hera, perdón, es que va a convertirse en animales, en cosas, en otras personas, y de esta manera es que él va a seducirle a las mortales. Y este va a ser justamente uno de los temas que vamos a ver bastante representado o sea, a lo largo de los diferentes periodos de la historia del arte. Estos amoríos que va a tener Zeus con mortales, con diosas, y justamente a lo largo de las épocas vamos a ver cómo este tema va a ser representado, incluso muchas veces el mismo tema representado de manera diferente según el estilo. Una de las historias que más vamos a encontrar a lo largo de la historia del arte es aquel relato de Zeus con Leda. ¿Quién era Leda? Ella era una reina, perdón, espartana, estaba casada con Tindáreo, el rey de Esparta, y en cierta ocasión estaba ella bañándose en un lago, Zeus la ve desnuda, queda completamente enamorado de ella, obviamente estaba más que caliente por ella. Entonces Zeus se transforma en un cisne, va a nadar como quien no quiere la cosa cerca de Leda, comienza, digamos, ahí a seducirle, a acercarse a ella, y así es que después va a terminar procediéndole a Leda. Ahora, obviamente, en la antigüedad, imagínense si ahora en la actualidad nomás el tema del consentimiento, a veces como que hay gente que no la tiene clara, en la antigüedad no existía, o sea, una sociedad, en la sociedad antigua, una sociedad bastante machista, bastante patriarcal, la mujer era una cosa, era una propiedad, por eso es que sin problema el varón podía secuestrarle a la mujer y si quería tener relaciones sexuales con ella, prácticamente, o sea, no se planteaba uno el tema de que existiera o no consentimiento. Generalmente por eso es que Zeus, si vamos a hablar como tiene que ser, Zeus violaba a la gente. Pero bueno, acá en esta versión, justamente una versión del barroco, esta versión que nos da Rubens, nos muestra aquel consentimiento, por así decirlo, que hubo entre Zeus y Leda, porque vemos una alta carga erótica en nuestra pintura, porque vemos efectivamente cómo Leda se está entrelazando con el cisne, le está incluso besando acá, digamos, llevaríamos a otro nivel eso de hablar de un piquito. Y vemos entonces, como le decía acá, Rubens de alguna forma está queriendo resaltar o subrayar aquel consentimiento, como dije, darle una carga erótica a esta pintura. Otra versión bastante interesante que tenemos de este encuentro entre Leda y el cisne es de Correggio, un artista que está a fines del Renacimiento, ahí con la transición al manierismo, donde vemos también nuevamente ese énfasis puesto, ¿verdad?, en el erotismo, también en el desnudo femenino, y otra vez, como les decía, vemos, ¿verdad?, ese cisne que se está entrelazando con Leda como una señal también de hablarnos de ese consentimiento. Pero, como les había dicho, el mismo tema obviamente va a ser representado en diferentes épocas y el contexto y el estilo sobre todo es el que va a también determinar cómo se va a presentar ese tema o en qué vamos a poner más énfasis. Fíjense como en esta pintura de Rubens y en esta pintura de Correggio, si bien hay mucha carga erótica, sobre todo mucho erotismo femenino, de alguna forma eso que está, no disfrazado, pero sí como que no es tan chocante, no es tan
no es tan directo, digamos. O sea, hay también una alta carga estética, hay una importancia puesta en la composición, o sea, digamos, el erotismo también pasa bastante, pasa bien, por así decirlo. Cosa que no va a pasar en una época como el Rococó. Y en esta pintura que se le atribuye a un gran pintor del Rococó, sobre todo de la época de Madame Pompadour, que es el caso de François Boucher, vemos que sí, ese erotismo ya está completamente, o sea, ya se abandona el erotismo, ya estamos entrando prácticamente en una pintura bastante pornográfica, porque el énfasis acá no está puesto en la desnudez femenina en sí, sino que cualquiera diría que el énfasis está puesto en los genitales. Pero justamente esto va a ocurrir por lo que era, o sea, el contexto del rococó. El rococó justamente este estilo ya a fines del barroco y entre el que se va a desarrollar sobre todo en nuestro siglo, en la primera mitad del siglo XVIII, que va a tener su gran desarrollo, y que se va a relacionar con la aristocracia francesa. Recordemos que en esa época había una diferencia social abismal, mientras que teníamos arriba una clase social gobernante que estaba viviendo en lujos, que no pagaba impuestos, teníamos una clase, la clase baja, la clase no privilegiada, que era el 97% prácticamente de la población que tenía que mantener con sus impuestos a la clase social alta. Y entonces, por eso es que este arte del rococó justamente va a ser el reflejo de cómo vivía esa clase social rodeada de lujo, rodeada de placeres, y que ponía justamente ese énfasis en la temática hedonista, la temática de los placeres, porque era, digamos, un arte aristocrático para la aristocracia y también la doble moral de la época. O sea, mientras era una sociedad súper católica, entre cuatro paredes vivían de fiestas, de orgías, de infidelidad, entonces también por eso ese énfasis puesto aquí en la genitalidad de esta Leda y el cisne, o sea, acá el relato mitológico pasa simplemente como es una especie de pretexto simplemente para mostrarte la vagina de una mujer. Entonces, como les dije, el mismo tema cambia según el contexto, pero eh, no por eso, ¿verdad?, deja de ser un tema inspirado en la mitología griega. Ahora, como les había dicho, entonces, bueno, Zeus se juntó, se unió con Leda y de esta unión obviamente van a nacer semidioses. Ahora, algo que tenemos que saber de la mitología es que también la mitología griega va a ir variando a lo largo de los siglos y siglos y siglos. O sea, no es que se mantuvo como una constante donde siempre el relato era el mismo. Nuestras dos fuentes más antiguas donde podemos encontrar los relatos primigenios, por así decirlo, de la mitología son la Teogonía de Hesíodo y la Ilíada y la Odisea de Homero. Pero después, a lo largo del desarrollo tanto de la historia de Grecia como de la historia de Roma y el desarrollo de su literatura, los mismos mitos van a ir evolucionando, por eso es que de repente vamos a tener versiones bastante diferentes con respecto a detalles en el relato mitológico. Una base, un texto que sirvió de base para el Renacimiento fue, por ejemplo, fueron las metamorfosis de Ovidio, que ya es un texto de la época romana, o sea, muchísimo, muy posterior a todo lo que fueron estos dos relatos antiguos que mencioné, de la Teogonía de Hesíodo y la Ilíada, la Odisea de Homero. Tal es así el caso que, según algunas versiones, de esta unión de Leda y Zeus van a ser solamente, o sea, van a tener solamente unos gemelos, Castor y Pollux, que después se convierten en la constelación de Géminis. Pero según otros relatos, según otras versiones del mito, digamos, Leda se va a acostar con Zeus, pero en esa misma semana o en los días siguientes también ella tuvo relaciones con Tindáreo, con su esposo, y cuando llegó el momento de dar a luz, Leda va a dar a luz de una manera muy particular, que es poniendo huevos. Y de un huevo van a ser el par de hijos de Zeus, que eran los gemelos Castor y Pollux, y del otro huevo van a nacer las hijas mortales, que eran las hijas de Tindario, que eran Helena y Clitemnestra.
que de hecho eso es lo que podemos observar en este cuadro que estamos teniendo aquí, que es un cuadro del taller de Da Vinci, donde vemos entonces, ahí fíjense abajo a la izquierda, que vemos los huevos rotos y o sea, que ya digamos, nacieron, ¿verdad? Los hijos, y ahí vemos el par, como le había mencionado, tanto Castor y Pollux por un lado, y por otro lado, Helena y Clytemnestra. Otra unión también que va a ser muy representada a lo largo de la historia del arte, incluso en, como les dije, que llega hasta nuestro arte moderno, el arte contemporáneo y la cultura popular, es la historia de Danae. Aquí, por ejemplo, podemos ver una versión ya de las primeras vanguardias del siglo XX, como es el caso de esta Danae de Klimt. Según los relatos mitológicos, Danae era una hija, una princesa de Argos, hija del rey Acricio, y a Acricio un oráculo le había dicho que su nieto iba a matarlo. Por esa razón es que Acricio, para evitar que su hija se embarazara, le va a encerrar en una prisión. Según algunas versiones era una torre, según otras versiones era una prisión subterránea, pero las versiones lo que tienen en común es que no había puertas, no había ventanas, y el único acceso era un acceso que se tenía en el techo para que entrara la luz. Y es desde ahí donde Zeus va a verle a esta mortal que le pareció hermosa. Entonces Zeus se convierte en lluvia de oro. No quiero decir lluvia dorada porque eso se convirtió en otra cosa. Eh, que como podemos verlo aquí justamente en esta pintura de Klimt, ¿verdad? Que le vemos aquí a la hermosa Danae abrazando, digamos, a esas monedas que están cayendo. De esas uniones que van a ser después Perseo, el famoso semidios, el héroe que va a matar a Medusa y salvar a Andrómeda, y que bueno, después efectivamente en un momento va a terminar matándole a su abuelo, y se cumple entonces así la profecía. Quizá una de las versiones más interesantes también y bastante conocidas de este mito es la versión que nos dio Tiziano, un gran pintor del Renacimiento y sobre todo del Renacimiento veneciano. Quizá una de las particularidades y características más obvias, por así decirlo, o más mencionadas del Renacimiento en Venecia va a ser ese redescubrimiento o del erotismo femenino, del desnudo femenino. Y quizá esta pintura de Danae nos muestra, ¿verdad?, ese énfasis puesto en esa desnudez femenina y en esa alta carga erótica de la desnudez femenina. O sea, bueno, aquí vemos nuevamente ya una manera mucho más explícita a Danae, que está recibiendo voluntariamente esa lluvia de oro. Fíjense, ella sí ya sabe quién es. La lluvia, vemos ahí la esclava que no sabe, está queriendo juntar las monedas con su ropa, y Danae, sin embargo, espléndida, ya totalmente desnuda, piernas abiertas, tocándose incluso, fíjense, en la mano izquierda, o sea, está ella efectivamente recibiendo de buena gracia y de buenas ganas aquella lluvia de oro. Y un detalle interesante, muy curioso que tenemos aquí en esta pintura es que, fíjense, abajo a la izquierda vemos que hay un perrito dormido. Generalmente en el arte el perro se relaciona con la fidelidad, por eso que no es raro ver, por ejemplo, en retratos a gente poderosa poner a un perro, como diciendo, bueno, el artista de alguna forma está queriendo subrayar su fidelidad o su alianza, digamos, con la persona a quien está retratando. Aquí, sin embargo, el perrito está dormido, como una especie de decir, una manera de decir, una metáfora de la fidelidad que está, ¿verdad?, haciéndose el lentejú, o sea, el ciego que no está queriendo ver. Una especie de alusión, ¿verdad?, a esa infidelidad que está cometiendo Zeus aquí eh, al, digamos, acostarse con Danae. Ahora, como les dije, las versiones van a cambiar también en el estilo, y fíjense en esta versión de Rembrandt, que es un artista del barroco, pero del barroco en zona protestante. También el barroco, vamos a ver un contraste, no es lo mismo el barroco en el mundo católico que en el mundo protestante, y por eso que también esta versión de Rembrandt vemos una Danae mucho más, o sea, más humana, menos ideal, por así decirlo, un cuerpo femenino,
más real, o sea, un cuerpo femenino que se puede encontrar, por así decirlo, y vemos también ese énfasis puesto sobre todo en lo real de la intimidad, o sea, esto es, digamos, sobre todo, vemos el interior de una princesa, la casa de una princesa, recordemos que Danae era una princesa, y no vemos aquí ninguna presencia de Zeus. Si bien Zeus no aparece como tal, sino que era, ¿verdad?, esta lluvia de oro, no vemos acá ninguna referencia a Zeus, también por el contexto. Recordemos, es el contexto protestante, la pintura mitológica prácticamente desaparece, por eso es que esta Danae es una Danae que parece muy señora de época, por así decirlo. Ahora, obviamente hubo varias transformaciones, no quiero hacer largo este video mencionando, ¿verdad?, todas esas aventuras de Zeus, porque así hablaríamos 4 horas más o menos, pero sí hay que saber que efectivamente, como les dije, Zeus va a recurrir a todas las estratagemas posibles para escapar a ese control de Hera y poder entonces seducir mortales, así es que también se transformó en un toro blanco para llevarle a una princesa fenicia que era Europa, o según Ovidio, va a convertirse Zeus se convierte en niebla, en nube, para seducirle y para, digamos, tener relaciones con Io, y así sucesivamente, como les dije, siempre va a ir buscando nuevas estratagemas. Pero también había una razón por la cual Zeus tenía que convertirse en algo o en alguien para poder seducir mortales, y era porque los dioses no podían presentarse en toda su gloria ante los mortales. Y la mortal que lastimosamente aprendió eso por las malas fue Semele. Semele era, digamos, fue una de las tantas conquistas, ¿verdad?, amorosas de Zeus, y estando ya ella embarazada y estando prácticamente juntada, como diríamos en Paraguay, con Zeus, ahí es que Hera buscó la manera de vengarse de Semele. O sea, Hera, por supuesto, le hacía la vida imposible también a las amantes de Zeus, ya sean mortales o incluso diosas, que le va a hacer la vida imposible. En esa época no existía colgar el pasacalle, digamos, el popular, ahora no te metas que con el marido ajeno tiene criatura, qué sé yo, que lo vemos ahora, muy típico en nuestra época. Entonces, buscaba siempre su manera de vengarse de las amantes de Zeus. El caso de Semele, justamente, va a ser bastante maquiavélica, se hace pasar, o sea, entra en confianza con Semele, se hace pasar por, digamos, por amiga, y le va a decir a Semele que era mentira eso de que los mortales no podían verle a los dioses en toda su gloria, en toda su majestad. Entonces le dice a Zeus, perdón, le dice a Semele que le pida a Zeus que se presente ante ella con toda su majestad, que no le iba a pasar nada. Y eso es lo que Semele va a hacer. Entonces, en cierto momento le dice a Zeus que se presente ante ella con toda su majestad, con toda su gloria. Zeus accede a ese pedido y la pobre Semele no puede contener tanta información, por así decirlo, y termina entonces reducida a cenizas, que es justamente lo que vemos en esta pintura de Rubens, de ese momento, ¿verdad?, de la muerte de Zeus, donde vemos entonces aquí Zeus, de la muerte de Semele, perdón, donde vemos aquí a Zeus que aparece con toda su majestad, la pobre Semele, que fíjense cómo tiene vientre, o sea, está embarazada, que se está ahí, obviamente, retorciendo en dolor, por así decirlo, de alguna forma. Algo muy curioso que ocurre aquí es que después de que Semele termina, ¿verdad?, reducida a cenizas, Zeus va a agarrar entonces esas cenizas, las va a frotar en su pierna, y ahí entonces es que va a absorber, por así decirlo, aquel semidios que estaba creciendo en el vientre de Semele, y ese hijo va a terminar su gestación en la pierna de Zeus, y de ahí es que van a nacer en forma ya de un dios, que es el caso de Dionisos. Por eso es que también un tema representado en la mitología es el nacimiento de Dionisos, que nace del cuarto oro, como diríamos en Paraguay, que nace de la pierna de Zeus, como podemos verlo aquí en esta cerámica griega del siglo V antes de Cristo. Esa cabecita que vemos aquí saliendo cercano a la rodilla es justamente Dionisio, que está naciendo del desde la pierna, perdón, de Zeus. Ahora, Zeus, como les dije, era el gran amante, el gran picaflor, no dejaba pasar prácticamente ninguna pollera, pero también Zeus en una ocasión se enamoró de un varón, y es el caso de Ganímedes. Según algunas versiones,
Ganímedes era un príncipe, según otras versiones, Ganímedes era un simple pastorcito, pero todas las versiones están de acuerdo con que Ganímedes era un chico sumamente lindo, sumamente hermoso, y Zeus entonces va a raptarlo y llevarlo al Olimpo. En el Olimpo, para justificar su presencia, va a ser de él el copero, o sea, el que sirve el vino, como podemos verlo en esta cerámica que está aquí arriba a la izquierda, esta cerámica también del siglo V a.C., donde le vemos a Zeus sentado en su trono y a Ganímedes que le está sirviendo el vino. Pero la verdadera función de Ganímedes era la de ser el amante de Zeus, como podemos verlo en una pintura romántica de Christian Greppenberg, donde vemos a Prometeo robando el fuego a Zeus, justamente aprovechando eh, el momento en el cual Zeus estaba descansando luego de haberse divertido un montón con Ganímedes. Ahora, algo muy curioso en esta relación con Ganímedes es que, como les había mencionado, Hera le hacía la vida imposible a las amantes de Zeus. Sin embargo, con Ganímedes no tenía ningún problema, y eso que Ganímedes era el amante varón permanente. Digamos, las demás conquistas femeninas era tipo, bueno, ya me metí y después chau, me voy. Sin embargo, Ganímedes fue el que fue llevado al Olimpo y que estuvo ahí todo el tiempo acompañándole a Zeus, y a quien incluso después Zeus le convierte en constelación, la constelación de Acuario. Sabemos que le quiso mucho a este chico, y como dije, Hera no tenía ningún problema con este amante varón. Ahora, sin embargo, el tema que más va a ser representado en el arte va a ser este rapto de Ganímedes. Según las versiones, o sea, las versiones más antiguas simplemente nos dicen que Ganímedes fue llevado por los dioses, no nos dan detalles. Pero versiones posteriores en la mitología nos hablan que Zeus se convirtió en águila o que Zeus le mandó a un águila para que raptara a este chico y lo llevara al monte Olimpo. Entonces, así es que un tema típico, como les dije, que vamos a ver tanto en el mundo antiguo como en la pintura del Renacimiento en adelante, de este jovencito siendo llevado por un águila a los cielos, que es justamente este rapto de Ganímedes, como lo vemos aquí en esta pintura barroca de Eustache Le Sueur, o esta versión también del rapto de Ganímedes que nos da otro pintor del barroco como Rubens. Obviamente cuando hablamos de también Ganímedes, siempre también por eso es que va a ser un tema muy representado, sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco, porque en Ganímedes vemos aquel ideal de la belleza masculina, sobre todo esa belleza esférica del joven. Entonces ahí sobre todo resucitan todos aquellos cánones de la belleza ideal del mundo griego. Incluso el mismo Miguel Ángel también va a hacer un dibujo de este rapto de Ganímedes, que es un dibujo que él lo va a ofrecer como regalo a su amante o a su amor platónico, que era el famoso Tommaso Cavalieri. Eh, pero también aquí ya tenemos otro contexto porque desde la Edad Media el rapto de Ganímedes es un tema que va a ser convertido, va a ser absorbido por el cristianismo, y van a, digamos, el cristianismo en ese afán, digamos, de tomar referencias del mundo pagano y darle un cambio de interpretación. Y ahí es que el rapto de Ganímedes va a ser entonces convertido en aquel rapto o sea, se le va a encontrar la metáfora de que el Ganímedes sería el alma humana que está siendo raptada por Dios, una especie de referencia a lo que es el arrebato místico, lo que es el éxtasis, y por esas razones que ya desde la época del románico vemos cómo esa referencia a Ganímedes va a aparecer, como en este capitel en la Basílica de la iglesia de Madeleine en Vézelay, donde vemos en uno de los capiteles justamente aquí esta representación del rapto de Ganímedes, o sea, este águila que está aquí llevándole a un niño, es justamente ese rapto de Ganímedes. Pero como les dije, dándole un golpe de cintura para darle una interpretación cristiana a un tema pagano. Lo que no quita, sin embargo, muchos elementos, o sea, no quita los elementos o la carga homoerótica que tenía este tema iconográfico. De hecho, en la literatura de estos siglos, de los siglos sobre todo 11 y 12, donde va a surgir una alta literatura también homoerótica, abundan las referencias a Ganímedes. Pero bien, eso es tema para otro video.
sobre todas aquellas referencias homoróticas que vamos a encontrar en esta interpretación también cristiana y del rapto de Ganímedes, y cómo también el rapto de Ganímedes va a tener todos sus ecos homoróticos en la iconografía cristiana. Pero como le dije, eso es tema para otro video. Si les gustó este video, síganme, compartan. Como les dije, esto es un video muy casero, muy arrieroporte, como les decimos aquí en Paraguay, pero bueno, esa es la idea. Espero que les haya gustado y estén atentos y atentas a nuevas producciones. Les mando un beso grande y les deseo una muy feliz jornada.